Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos y chicas, queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, yo realmente he estado bastante bien y este es otro día más, otra clase más. Con esta clase terminaremos el ciclo del sueño, ¿verdad? Ya vimos qué es el sueño, cómo se dan. Hoy nos vamos a enfocar en algunas anormalidades y en hablar ya no tanto del proceso de dormir, sino que de la ensoñación, es decir, los sueños, ¿verdad? Porque sueño es tener sueño y los sueños es soñar. O sea, pero para evitarnos confusiones vamos a referirnos a estos como ensoñaciones. Bueno, Así que, ¿qué vamos a ver el día de ahora? ¿De qué consta nuestra clase? Bueno, vamos a hablar de las características de los sueños, o sea, de las ensoñaciones, qué es lo que conforma, qué elementos conforman una ensoñación. Vamos a ver la relación entre la fase REM del sueño y los ensueños. Y vamos a tratar de contestar a esta pregunta acerca de qué impulsa a los sueños, es decir, por qué soñamos, ¿verdad? ¿Por qué se dan esas ensoñaciones? Vamos a revisar la teoría de nuestro austríaco favorito, el doctor Sigmund Freud. Vamos a ver qué dice la neurociencia al respecto de las ensoñaciones. Incluso vamos a ver algunas teorías artísticas como la de Dalí, que dice la sociología acerca de los sueños, y si todas estas opiniones, puntos de vista, investigaciones, juntando todo esto, podríamos llegar a un punto intermedio, a un equilibrio, a una teoría del todo, por si lo quieren llamar de esa forma. Y por último vamos a hablar acerca de algunos trastornos del sueño. ¿Ok? Bueno, no me enredo más, así que empezamos. Para empezar, ¿qué es un sueño? Bueno, ¿qué es soñar? ¿Qué es ensoñar? Eso depende de dónde lo lean, chicos. Hay muchos autores, hay muchos estudiosos que han hablado sobre esto. Hay muchas personas que tienen sus ideas bastante claras acerca de qué es un sueño, qué es una ensoñación. Así que vamos a tratar de, en vez de darles un concepto de qué es un sueño, les voy a dar los elementos en los que la mayoría, por no decir que todos los investigadores, coinciden que debe tener un sueño. Así que podríamos decir que el sueño sería la suma de las partes de las que vamos a hablar en este momento. Para comenzar, diremos que las imágenes de los sueños son construidas internamente por el cerebro, es decir, que para hacer un sueño tiene que ser formado y tiene que ser fruto de nuestro cerebro, ya que hay una desconexión sensorial y motora con el exterior, y por eso se califican como alucinaciones. Recuerden lo que habíamos hablado en la clase anterior, que cuando soñamos en la fase no REM, hay una desconexión muscular, no hay tono muscular, salvo los músculos que se encargan de la vida misma, respiración y circulación. ¿Ok? Entonces, lo que soñamos no es producto de ningún estímulo externo, sino que es producto único y enteramente de nuestro cerebro, de lo que tenemos adentro. Otra característica es que estas imágenes que vemos en los sueños son principalmente visuales, obviamente porque son imágenes, e incluyen colores, movimientos y formas acompañadas de sensaciones auditivas y táctiles. Rara vez dentro de un sueño vamos a ver componentes olfatorios o gustativos, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante en las siguientes diapositivas. Diremos también que otra característica muy importante de los sueños es que con mucha frecuencia los sueños van acompañados de emociones, ¿verdad? Hay una respuesta emocional y ampliamente ligada a los sueños. Ahora bien, en los sueños también como característica principal es que en estos pueden aparecer, además del propio durmiente como espectador, a veces también como protagonista otras personas, animales, lugares o fragmentos de sucesos relacionados con el pasado de la persona que sueña. A veces soñamos con el pasado y se forma una distorsión. Eso también es muy común y es característico de todos los sueños, de todas las ensoñaciones. Otra característica muy importante es que lo soñado tiende a desaparecer rápida e irreversiblemente al despertar, salvo que
se haga el esfuerzo consciente de tratar de recordarlo e inmediatamente se escriba o se grabe. Mucha gente tiene esa costumbre de dormir con una libreta a la par o con una grabadora para grabar lo que soñó, para que no se le olvide. Algunas personas hallan un valor en eso y sobre eso también vamos a hablar en esta clase. De hecho, parece que los sueños se olvidan por completo si la persona no se despierta o es despertada inmediatamente después de tenerlos. Es decir, de que si soñamos en la fase REM, y no nos despertamos en ese momento, sino que seguimos dormidos y nos despertamos en una fase, digamos, en N3, probablemente esos sueños ya se habrán perdido, o sea, no los recordaremos, muy probablemente. Otra característica es su falta de control sobre el transcurso de los contenidos. Si se quiere decir de esta forma, sobre el guión del sueño. Es decir, usted no puede controlar lo que pasa en los sueños. Y la ausencia de reflexividad o capacidad de percatarse de lo que está experimentando en un sueño. Es decir, que usted no es capaz de controlar sus sueños y no es capaz, digamos, de darse cuenta que está soñando. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero hay una explicación de eso. Y esa es otra característica de lo que está soñando. También pues, se pierde un poco la capacidad de razonar cuando estamos dentro de un sueño, porque hay cosas tan inverosímiles que las tomamos como ciertas cuando estamos soñando, pero que cuando estamos despiertos nos parecen tan incongruentes. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la relación que existe entre la fase REM y las ensoñaciones, ¿verdad? Y esto es debido, recordemos, a que son las ensoñaciones, los sueños vívidos, lo que nosotros recordamos que podemos relatar después de soñarlo, se dan principalmente durante la fase REM. Recordemos que sí es posible soñar durante la fase no REM, casi siempre durante la fase N2, pero son sueños que no se recuerdan. Más que sueños serían como emociones, sensaciones, y a veces son difíciles de recordar, casi imposible, o inclusive son difíciles de contextualizar, es decir, de decir qué fueron exactamente. ¿Okay? Entonces, diremos que los sueños son generados por la actividad de un tipo de neuronas a las que llamaremos neuronas REM-ON, que se encuentran en el tronco del encéfalo, es decir, en esta parte de acá, en el tronco encefálico. ¿Se recuerdan en las clases de neuroanatomía cuando hablábamos del tronco? Okay. O sea, el tronco del encéfalo, que es donde se encuentra también el tálamo, participa en algunas zonas de la corteza cerebral y el sistema límbico. Mientras que estas regiones están activadas, otras regiones cerebrales se desactivan, por lo tanto se inhibe la musculatura voluntaria. ¿Se recuerdan eso de lo que habíamos hablado? Que en la fase REM se desconectan los músculos, básicamente no nos podemos mover, solamente siguen funcionando los músculos para mantener la vida, ¿verdad? Respiratorios y circulatorios. Diremos sobre el tema. ¿Se recuerdan que les mencionaba de que rara vez hay un componente olfatorio o sensorial o gustativo, perdón, en los sueños, que más que todo son sensaciones auditivas y visuales? Bueno, eso se da porque la actividad de las neuronas durante el sueño REM está relacionado con un tipo de onda propio de este tipo de sueños, denominada onda PGO, y esta está constituida por señales eléctricas que están sincronizadas y que proceden de la región del puente, del núcleo geniculado lateral y de la corteza occipital. Por eso tiene estas siglas PGO. Y se ha considerado que la onda PGO podría constituir la causa de las alucinaciones visuales de los sueños, ya que todas estas estructuras de las cuales les he hablado que están en el cerebro forman parte del sistema visual, como podemos ver en esta imagen. Recordemos el quiasma, donde se da la decusación, el nervio óptico, los globos oculares, el cuerpo geniculado externo, que es aquí donde se da la unión de los axones de las neuronas con las siguientes para hacer que se dé la sinapsis, y todo esto llegue a la parte posterior de la corteza cerebral.
donde está la corteza visual. Entonces estos elementos que forman parte del sistema visual de nuestro cuerpo también están relacionados con el sistema de ensoñación. Por eso es que la mayoría de sueños son visuales, tiene relación, ¿no creen? Ahora bien, ¿por qué soñamos con personas que conocemos? ¿Por qué soñamos con lugares en los que ya hemos estado? ¿Por qué soñamos con situaciones fantásticas o con recuerdos incluso? ¿Por qué se da? Bueno, porque se ha descubierto que esa actividad REM, de estas células REM-ON, de estas neuronas REM-ON, esta actividad se da bastante, se activan zonas en el hipocampo, en la amígdala y en la corteza prefrontal media, que recuerden ustedes, cuando hablábamos de las emociones, estas son zonas que son regiones del sistema límbico, por lo tanto están muy relacionadas junto con la corteza con la recuperación de recuerdos y el procesamiento emocional. Por eso es que muchas veces el contenido de nuestros sueños tiene que relación con personas, hechos del pasado, y menos reciente que una persona sueña con su carga emocional. Es decir, porque la carga emocional de nuestros sueños viene dado por el sistema límbico, que está relacionado también con que se activa durante la etapa de los sueños. ¿Okay? Entonces, pues, tálamo, hablamos del hipocampo, de la amígdala, que son parte del sistema límbico, emociones, y parte de la corteza prefrontal media, que tiene que ver con recuerdos. ¿Okay? Entonces estas zonas del cerebro se activan y por eso es que se dan los sueños de esa forma. Bueno, así como dijimos en diapositivas anteriores, de que por qué no somos capaces de darnos cuenta que estamos soñando y por qué vemos como coherente todas las incoherencias que soñamos cuando estamos dormidos, esto se debe a que si bien es cierto, parte del sistema límbico se activan, partes de la corteza del cerebro se activan mientras soñamos, hay partes del cerebro que se desactivan cuando estamos soñando. Estas regiones que se desactivan generalmente son la región dorsolateral de la corteza prefrontal y la corteza parietal inferior, junto con el giro cingulado posterior. ¿Y qué tienen de importante estas zonas? Bueno, que están relacionadas con la atención ejecutiva, es decir, cuando ponemos atención porque queremos poner atención, y tiene que ver también con nuestra capacidad de memoria de trabajo, con la reflexividad, que quiere decir nuestra capacidad de análisis. Obviamente estas zonas están apagadas, entonces eso podría explicar la ausencia durante los sueños de la conciencia, es decir, de que estemos conscientes que estamos soñando, y de la capacidad de razonar, así como la rapidez con la que los detalles del sueño también se borran inmediatamente después del despertar, porque están atenuadas las zonas que tienen que ver con la memoria. Y si han estado poniendo atención a esta clase y a las clases anteriores, seguramente se habrán encontrado ya con una situación tal vez que les parecerá un poco confusa. Se deben de estar pensando, bueno, doctor, ¿y entonces si se sueña o no se sueña? ¿Cómo es que se sueña? Si se sueña en la fase REM o en la fase no REM, o se puede soñar en todo o solo en una. ¿Cómo es la cosa? Porque usted primero dijo que los sueños son en la fase no REM. Después dice que en la fase REM, en la N2, se puede soñar, pero que no se recuerdan. ¿Y entonces cómo es? Bueno, si ustedes piensan así, no se preocupen, que no han sido los únicos. De hecho, este dilema ya se lo han presentado, ya lo han tratado de resolver otros investigadores. Desde el año 2011 se están haciendo estudios más o menos al respecto sobre este tema, sobre este dilema, y básicamente a la conclusión a la que se ha llegado es de que esto se da dado a que las fases del sueño, la fase REM y la no REM, son fases que se miden gracias a maquinaria. Estamos hablando del electroencefalograma, pero ellos concluyen de que si utilizáramos otro equipo, otra tecnología más sensible, podríamos medir mejor zonas del cerebro que se activan y se desactivan, por lo que este dilema probablemente desaparecería. Entonces sería una cuestión dada por los límites técnicos hasta el momento, ¿verdad? Así que esa sería, como quien dice, la respuesta al dilema. Hay que estudiar más. Esa es una buena respuesta para muchas cosas también.